Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Soy Cristian Vázquez, periodista y trabajo en el área de vinculación con el medio del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy día me acompaña mi colega Yanisser González. Yani, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, gracias. Muy feliz de estar acá en esta conversación. Un gusto siempre tenerte aquí conmigo. Oye, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de la recopilación y procesamiento de enormes cantidades de datos, surgen preguntas en relación al desarrollo y el uso responsable de estas tecnologías, especialmente en materia de ética. Para abordar este tema, que resulta muy delicado en verdad, realizaremos dos entrevistas. Por una parte, una entrevista que ya pueden ver que fue con Claudia López, y el día de hoy nos acompaña Francisco Bedecarratz, doctor en Derecho y profesor asociado y director del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá y conversando acerca de un tema tan apasionante como este, que es la ética y la inteligencia artificial. Francisco, cuando nosotros hablamos de ética de forma general, ¿qué es lo que entendemos por este concepto? Bueno, lo que entendemos por el concepto de ética de manera general es el conjunto de lineamientos y mandatos de deber que apuntan a deberes deontológicos respecto de cómo tiene que desarrollarse, utilizarse y aplicarse la tecnología con el fin de respetar los derechos de otras personas y de ser de una manera beneficiosa para la humanidad. En ese sentido, la ética en el contexto de la inteligencia artificial busca establecer cuáles son los principios o deberes que tiene que cumplirse en el uso, diseño y aplicación de esta tecnología con el fin de evitar dañar a otras personas y beneficiar finalmente a la sociedad en su conjunto. Oye, ¿por qué es tan importante que hablemos de ética cuando hablamos de desarrollo tecnológico? Porque al momento de desarrollar una tecnología, y especialmente tecnologías disruptivas, como estamos hablando de la inteligencia artificial hoy día, pero como también en el pasado fue quizás la máquina a vapor o eventualmente la industria petroquímica, que fueron tecnologías que fueron apareciendo, normalmente nacen estas tecnologías en contextos donde no hay nada escrito, donde regulatoriamente no hay una ley que diga que no se puede hacer algo o que tiene que evitarse un determinado riesgo. Entonces nacen en contextos donde existe cierto nivel de falta de normas jurídicas o falta de normas regulatorias. Y ahí es donde entra la ética. La ética, porque son mandatos intemporales, son mandatos que no atienden a un contexto determinado, sino que son normas que tienen que ser cumplidas en toda circunstancia, también permiten establecer normas de conducta primarias que uno tiene que cumplir al momento de utilizar una tecnología. No dañar a otras personas, propender al bien común, utilizarlas de una forma transparente, propender a la equidad. Estos son principios o mandatos éticos que también me permiten gobernar hasta cierto punto la inteligencia artificial, donde recién hoy día están empezando a salir las primeras normas. Francisco, quizás en tecnologías anteriores no nos planteamos tanto el impacto ético. Sin embargo, en la inteligencia artificial ese parece ser uno de los temas más importantes al menos de este 2024. Fue uno de los temas que más se habló también durante el año pasado. Entonces, ¿cuáles son en ese sentido los riesgos éticos asociados a esta tecnología? ¿Por qué cobra tanta relevancia que incluso la política de inteligencia artificial tuvo una actualización específica en su apartado de ética? Exactamente. La preocupación que existe es el nivel de masificación y de divulgación de esta tecnología. Nunca antes habíamos tenido un impacto tan fuerte de una tecnología disruptiva y que afectara a tal número de personas. En un espacio de pocos meses superamos varios millones de usuarios de sistemas algorítmicos de inteligencia artificial, y eso significa que ha impactado a muchísimas personas. Y la utilización de este tipo de sistemas algorítmicos de inteligencia artificial tiene capacidades que son insospechadas con el desarrollo tecnológico que existía antes. Nunca antes habíamos logrado tener máquinas o sistemas computacionales que fueran capaces de imitar o generar producciones del intelecto con características que se asimilan a aquellas producciones generadas por seres humanos. Entonces eso abre la puerta de manera muy amplia a un sinnúmero de aplicaciones prácticas, y un número de aplicaciones prácticas que pueden ir en perjuicio de las personas. Entonces, eso hace surgir bastantes riesgos, y cuando tienes un mar sin orillas, lo importante es establecer los lineamientos éticos que lo empiezan a encauzar
para evitar de que genere efectos negativos. Y por eso mismo se han diseñado y se han consensuado a nivel regional y mundial distintos lineamientos y principios éticos que buscan regular cómo tiene que ser diseñada y utilizada la inteligencia artificial. Por ejemplo, transparencia. ¿A qué me refiero con la transparencia? Las personas que están siendo objeto de una decisión algorítmica, por ejemplo, en el aparato público o eventualmente la concesión de un beneficio social, tienen que saber que la concesión de este beneficio fue a través de una evaluación de un sistema algorítmico, a través de una decisión automatizada. Yo tengo que saber como ciudadano que estoy siendo sujeto a decisiones automatizadas a través del sistema de inteligencia artificial. Y tengo que saber los fundamentos por qué se me otorga o me deniegan ese beneficio para yo poder reclamar o poder entender por qué. Eso es la transparencia. Y eso es algo que en materia de inteligencia artificial es sumamente relevante porque muchas veces no se entiende por qué un sistema algorítmico llega a una decisión o a otra al momento de arrojar su resultado. O equidad, justicia, que no propenda a la discriminación y que no incorpore sesgos que favorezcan a un grupo en desmedro de otro. Eso es un principio muy relevante, especialmente en materia de la incorporación de los sistemas de inteligencia artificial en la justicia, para poder decidir acerca de un caso o eventualmente resolver acerca de un conflicto jurídico. Y lo que es cierto es que la experiencia internacional ha demostrado que la utilización de manera irresponsable o irreflexiva de este tipo de sistemas para ayudar a resolver conflictos de relevancia jurídica muchas veces incorporan sesgos raciales, de género, etarios, sociales, que terminan redundando en decisiones injustas. Y por eso mismo es necesario que este tipo de sistemas algorítmicos incorporen desde el diseño mecanismos para evitar el nacimiento de este sesgo o evitar la perpetuación de estos sesgos a partir de la base de datos de la cual se entrena. Porque también un sistema algorítmico no solamente puede hacer nacer sesgos producto de su arquitectura o un mal entrenamiento, sino que derechamente puede perpetuar sesgos que vienen de la base de datos con las cuales se entrena. Y esos son sesgos históricos o sesgos de la base de datos, básicamente. Y es un peligro que es necesario evitar al momento de aplicar este tipo de sistemas. Por eso es importante. Sí, respecto al levantamiento de datos con los cuales se entrenan estos modelos, entendiendo que el ser humano históricamente ha sido está sesgado, por decirlo de forma muy general, para no dar ejemplos particulares, a mí me surge otra duda respecto a este levantamiento de información. ¿Qué pasa con los datos de las personas al momento de entregarlos para entrenar modelos de inteligencia artificial? El resguardo de la privacidad de datos también es un tema súper importante en esta materia. Me gustaría que me contaras un poquito al respecto. Bueno, ese es un tremendo tema. Efectivamente, la privacidad en materia de inteligencia artificial equivale principalmente los datos conforme a los cuales se alimenta el sistema algorítmico para poder entrenarse. La red neuronal necesita un conjunto muy amplio de datos, cuantitativamente muy, muy, muy extenso de data, para poder entrenarse y poder arribar a soluciones progresivamente más correctas. Así se entrena el modelo. Yo lo entreno, al igual como una mente se entrena con libros y con información, un sistema algorítmico se entrena también con esa misma información para entender cómo diseñar una imagen, cómo reconocer un signo pare o cómo elaborar un texto o una poesía o incluso componer una sinfonía. Ahora bien, esto se ve particularmente en materia de reconocimiento facial, en materia de sistema algorítmico destinado al reconocimiento facial. Sistemas que yo puedo utilizar, por ejemplo, para, autentificar a una persona al entrar a un edificio, para poder autentificar a alguien al entrar a la casa, para poder reconocer a alguien en el mercado y así ofrecerme productos mucho más exactos o precisos dependiendo de las preferencias de consumo. Como personalizado. Personalizar el tema. Seguridad en materia bancaria. Ahora con la epidemia que existe al día de hoy, te lo digo porque ayer me llamaron a cerca de 10 intentos de phishing en mi teléfono de gente que me trataba de llamar para pedirme mis datos personales. Bueno, en materia bancaria es posible perfectamente implementar controles biométricos que autentifiquen el acceso a una cuenta mediante tu rostro y de tal manera tener cierto nivel de seguridad. El problema que existe y relacionado con tu pregunta es, claro, todos estos sistemas de reconocimiento biométrico facial. ¿Con qué datos se entrenan? ¿Con qué datos se tienen que capacitar? Bueno, derechamente con imágenes de personas. Y la pregunta es, ¿cómo fueron obtenidas esas imágenes?
de dónde saqué el banco de datos respecto de imágenes para permitirme entrenar a un sistema algorítmico para poder reconocer el ancho de la nariz, el color de los ojos, poder identificar si es que existe pelo delante de la cara y de todas maneras identificar a la persona, o si está usando lentes, o si tiene barba un poco más grande. Bueno, son todos modelos heurísticos, modelos que se tienen que entrenar en base a ese tipo de data. Y el problema es que no existe transparencia respecto de dónde se recopilaron esos datos utilizados para entrenar el algoritmo. Entonces, muchas veces ese tipo de datos son recopilados a través de redes sociales, muchas veces son recopilados a través de imágenes que están en el, entre comillas, dominio público, pero donde finalmente el propietario de esa imagen, el responsable de ese dato biométrico, no ha entregado su autorización y su consentimiento para que sea utilizado a través de este entrenamiento. En ese sentido, cuando no se pone acento en utilizar bases de datos limpias y utilizar bases de datos respecto a las cuales yo tenga autorización para utilizarla, estos sistemas algorítmicos pueden tener serios riesgos y serios cuestionamientos en cuanto a la privacidad de los datos que utilizan. Y esto lo podemos extender también a otras materias, podemos extrapolarlo también a materia de, por ejemplo, textos, el entrenamiento de texto. Hace poco tiempo atrás, el New York Times inició una demanda en contra de ChatGPT porque estimó que se utilizaban desmedidamente los textos del periódico para entrenar los modelos de lenguaje natural. Entonces te decían, están utilizando mi información y mis datos y mis textos que yo produzco dentro del diario para generar un sistema algorítmico de procesamiento de lenguaje natural, NLP, que finalmente ustedes están vendiendo, están lucrando conforme a mi información. Entonces la ética en cuanto a eso implica, bueno, solicitar el consentimiento por lo menos, ¿cierto? Y eso lo podemos extrapolar a distintos problemas. El entrenamiento y la generación de estas redes algorítmicas tiene repercusiones en materia de privacidad, en materia de ética, en materia de transparencia y en otro tipo de materias, en materia de propiedad también. Pero muchas veces las personas entregan sus datos de forma consentida, pero sin entender la gravedad de la entrega de esos datos. O sea, de que tus datos estén dando vueltas por todas partes, no dimensionan cuál es el impacto que podría suceder. ¿Cuál es ese impacto? Efectivamente. Bueno, primero, en materia, y esto es un problema antiguo, el problema de la entrega y la falta de conciencia respecto a la privacidad de los datos y que tus datos son tuyos, es algo que en el servicio de retail, en materia farmacéutica, cuando uno le piden un dato que es personal, que es el root, un identificador, finalmente a través de entregarlo en cada compra se van elaborando perfiles de compra y perfiles respecto a tus preferencias de consumo. Pero no solamente eso, también se puede elaborar perfectamente un perfil respecto de tus enfermedades o de eventuales dolencias, lo cual puede repercutir también en cuanto a la prestación de servicios de salud o la contratación de seguros en materia de salud. Entonces la consecuencia es, te pueden subir la prima del seguro. Esa es una consecuencia directa. En materia, hace poco tiempo atrás, en el verano del 2024, incluso tuvimos una empresa que empezó a publicitar y empezó a ofrecer servicios de escaneo de iris y con el pago de criptomonedas a cambio. Bueno, ¿qué es lo que estaba en realidad ocurriendo detrás de eso? Estaba ocurriendo que se estaba escaneando un dato biométrico, que es la estructura, el mapa del iris humano, el mapa de la retina del ser humano, básicamente el mapa del ojo. Eso constituye un dato biométrico. Un dato biométrico es cualquier dato que permite medir partes del cuerpo y transformar estas partes del cuerpo en mediciones que permiten ser comparables y fácilmente acumulables, es decir, transformar básicamente tu cuerpo en distintas proporciones. Eso es una característica fundamental de los datos biométricos, que son difícilmente alterables. Salvo procesos naturales del envejecimiento, tu huella digital se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Tu iris también. Tu retina también. Entonces, al momento de entregar este tipo de datos por una cantidad bastante irrelevante y eventualmente de fondo, uno está entregando un dato que no va a modificarse nunca más y que puede ser utilizado para identificarte y reconocerte en cualquier parte. Sí, de hecho, respecto a ese caso puntual, nosotros como centro hemos estado presentes en distintas actividades que nos acercan a la sociedad. Y la mayoría de las personas que nos han contado que han sido parte de este levantamiento de información son menores de edad. Exacto.
porque claro, se dejan llevar por este beneficio económico y finalmente son parte de este sistema. Exacto. Y conocen, bueno, el pago en qué me lo hacen, en Bitcoin o en una criptomoneda, no me lo hacían en Bitcoin propiamente tal, pero una criptomoneda. Y los jóvenes saben, pero es que te lo puedo cambiar por bastante dinero, y yo sé dónde cambiarlo, yo conozco las casas de cambio, yo sé que puedo comprar. Entonces, claro, existe un entusiasmo de algo nuevo, pero a través de este algo nuevo y este gancho que están haciendo, uno está entregando un dato que es biométrico, que es sensible, es decir, que entrega información de datos personales que son de alta relevancia y a perpetuidad, y lo más importante, sin un consentimiento adecuado respecto de para qué te están recolectando esos datos, con qué finalidad, y si es que en alguna vez van a ser destruidos posteriormente o van a ser eliminados una vez que cumplan la finalidad con la cual te están entregando. O sea, no basta en este caso firmar un papel, firmar una nota, firmar un consentimiento y entregar por una determinada suma de dinero un dato sin que me digan para qué lo van a usar. ¿Qué seguridad tengo yo si no están generando un servicio de identificación con objetivo militar o eventualmente de manera con fines médicos o con fines de estudios biológicos? Nosotros la investigación jurídica tenemos que someter nuestras investigaciones a controles éticos para evitar que datos de seres humanos, las investigaciones con seres humanos eventualmente puedan generar perjuicios o pueden infringir normas éticas respecto a ellos. Ocurren las encuestas, ocurre generalmente cuando se hacen investigaciones sociológico-jurídicas, etc. Pero uno tiene que pasar por todo un proceso de evaluación ética de esta investigación. Tiene que presentar un consentimiento informado a las personas para que tomen parte de estas investigaciones. Y después uno tiene que eliminar los datos una vez que termina esta investigación. Yo no veo que eso se haya hecho en este modelo de negocios que se estaba planteando aquí en Chile. Y por eso mismo fue objeto de demandas de recursos de protección y también demandas también en España que buscaron reclamar que se están violentando derechos fundamentales al respecto. En este panorama hay como parte de responsabilidad de las empresas que tienen que aplicar estos consentimientos y parte de responsabilidad de los usuarios que tienen que informarse. Uh-huh. Pero en esto también, entonces, ¿qué rol juegan las empresas y qué rol juegan los gobiernos también en la protección de los datos personales y en la educación sobre...? Bueno, en materia, las responsabilidades son distintas porque los roles que caben a cada uno de estos sectores es distinto. El sector gubernamental, evidentemente, tiene una responsabilidad doble, tiene una responsabilidad de fomentar el desarrollo tecnológico a través de propender, impulsar el desarrollo de este tipo de tecnología. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ser capaces de generar un ecosistema que permita el desarrollo de este tipo de tecnología para que puedan ser aplicadas en Chile. No seamos simplemente consumidores de esta tecnología, sino que seamos realmente impulsores de ella, especialmente en un contexto donde la mayoría de los desarrollos tecnológicos vienen del norte y no del sur global, donde existe también cierta falta de representatividad y regionalismo en este tipo de sistema algorítmico. Entonces, nosotros como gobierno, el gobierno propiamente tal, el sector público tiene que impulsar esto, tiene que hacer políticas de incentivo, pero también tiene que regular para encauzar este desarrollo tecnológico con respeto a los derechos de las personas. Y en ese sentido, en materia de datos particularmente, tiene que tener una legislación en materia de datos personales que está actualizada a la realidad actual de los datos que están disponibles y que son recolectados de la población. No podemos seguir teniendo una ley de protección de datos personales del año 1999 que es pre-nacimiento de las redes sociales, que es cuando se empezó a masificar la divulgación de datos personales a lo largo de Internet y sin ningún tipo de regulación. Es decir, esto es pre-cataclísmico, es como antes de la caída del meteorito, si se puede decir. Pero sin embargo, la discusión legislativa se eterniza en el Congreso y todavía no sale. Ha ido avanzando, pero no se ha publicado. Entonces, la responsabilidad principal del Estado es mantener un marco regulatorio acorde al desarrollo tecnológico que evite que éste genere resultados lesivos para las personas y que lo canalice y lo fomente también, sin ahogarlo. Eso es lo primero. Y las empresas, por otro lado, siendo los principales consumidores y usuarios de este tipo de tecnología para el desarrollo de productos y servicios, tienen que tener también una óptica responsable en cuanto a su utilización. El respeto a principios éticos, el respeto a la legislación vigente, evidentemente, y también participar en el desarrollo de este tipo de tecnologías. La mayoría de las tecnologías de inteligencia artificial no son desarrolladas por los estados, son por empresas privadas. Podemos encontrar, por ejemplo, Meta
podemos pensar en Microsoft, podemos pensar en Google, podemos pensar en OpenAI. Son todas empresas privadas que eventualmente pueden tener participación de estados en algunos regímenes jurídicos, por ejemplo en China, pero en principio son empresas privadas. Y por eso mismo las empresas privadas en sí, en la medida que sean desarrolladores o usuarios de sistemas algorítmicos, tienen que utilizarlos de manera ética y tienen que siempre tener conciencia de los riesgos que genera este tipo de sistemas algorítmicos y aplicar medidas de control de este tipo de riesgos acordes a la naturaleza y magnitud de esto. Y respecto al ecosistema de inteligencia artificial, yo entiendo que existe una especie de trifuerza para que esto vaya funcionando. Por un lado tenemos al Estado, por otra parte tenemos a la empresa privada y en el tercer punto tenemos a la academia. Desde tu experiencia, ¿cómo crees tú que se están alineando, que están realizando sinergias a nivel nacional para que Chile empiece a ser más, deje de ser tan reactivo y empiece a ser más proactivo en materia de cuidado y resguardo de los usuarios de herramientas de inteligencia artificial? A ver, en el contexto latinoamericano existen índices respecto del readiness o de la capacidad de los estados para poder afrontar este tipo de tecnologías y para poder incorporarlas en la sociedad. Chile en ese sentido puntúa bastante alto en la órbita latinoamericana, es decir, estamos bastante fuertes en eso. Pero también evidentemente existen factores como por ejemplo la capacidad económica, la capacidad de inversión, que también inciden en eso. Y Chile no ha sido el país que más ha invertido en esta materia. Sí existe cierto nivel de alfabetización, sí tenemos una academia que está progresivamente investigando acerca de estas materias y tenemos empresas que están empezando a adoptar tímidamente, pero lo están haciendo, sistemas de inteligencia artificial. Entonces, sí tenemos una posibilidad y tenemos un agar muy fértil donde puede crecer esta tecnología. Pero lo cierto es que nos estamos quedando un poco atrás en materia de inversión, por parte de recursos públicos y recursos privados también, tanto en investigación como en desarrollo de productos de inteligencia artificial. Ahí nos está superando fuertemente, entiendo que Argentina, y entiendo que también, si mal no recuerdo, México, Brasil, pero ahí hay capacidades económicas que evidentemente inciden en el nivel de recursos que puedan destinarse a este tipo de desarrollo tecnológico. Entonces, evidentemente, tiene que funcionar en conjunto gobierno, tiene que funcionar conjuntamente gobierno, sociedad civil, que son las academias, las universidades, y también el mercado, el sector privado. La medida que no existe inversión en esto, va a ser complejo que podamos tener un desarrollo acorde a la revolución tecnológica que estamos viviendo, para poder aprovecharla en toda su potencialidad. Entiendo. Y ya, para ir cerrando esta conversación, que en verdad creo que es súper interesante porque el tema de ética en inteligencia artificial es súper complejo y es súper delicado, nosotros tenemos una pregunta que se le hace a todas las personas que vienen a conversar con nosotros. Teniendo en cuenta que esta conversación va a quedar grabada y posteriormente subida en internet, ¿cómo crees tú que va a envejecer esta conversación? Si lo que nosotros estamos hablando hoy día, en 3, 4, 5, 10 años más, ¿va a ser obsoleto? ¿Va a estar actualizado? ¿Los desafíos van a ser otros? Yo creo que de todas maneras vamos a tener desafíos distintos en 5 años. Yo creo que esta tecnología se está moviendo tan rápido que veamos un poco para atrás, demos un salto atrás 2 años, el año 2022, en junio. Todavía no había sido publicado y no se había masificado y no había tenido el impacto en la población un modelo de inteligencia artificial generativa como era ChatGPT, y la gente no tenía plena conciencia del impacto que la inteligencia artificial podía tener en las personas a través de aumento de capacidad, aumento de eficiencia, eventualmente reemplazo de puestos de trabajo, masificación y democratización de la tecnología. La gente no tenía idea. Y eso fue hace 2 años, hace menos de 2 años. Imagínate 5 años más, donde el crecimiento de este tipo de materias es geométrico cuando existen estas grandes explosiones de desarrollo, pero es impredecible lo que puede pasar en 5 años más o en 10 años más, particularmente una tecnología que, como la inteligencia artificial, donde se ha experimentado inviernos de inteligencia artificial, donde no existió ningún tipo de desarrollo, y donde hemos tenido explosiones como la que estamos viendo hace 2 años a la fecha. Actualmente en 5 años más puede masificarse la computación cuántica y vamos a estar hablando de otro salto tecnológico en la materia, así que es difícil poder hacer una predicción en una materia tan apasionante y tan dinámica como esta, pero yo creo que los desafíos que estamos enfrentando al día de hoy son intemporales, es decir, cómo afrontamos una tecnología disruptiva
al día de hoy y cómo generamos las condiciones para que ésta se desarrolle sin vulnerar y sin afectar los derechos de las personas. Esto es algo que, como les decía al inicio de este podcast, ocurre con todo tipo de tecnología que impacta en la sociedad. Y por lo mismo, el futuro nos está observando hacia el pasado cómo vamos a reaccionar en esta materia. Así que, sí, yo creo que, no sé si va a envejecer bien o mal, pero sí va a ser importante lo que estamos haciendo hoy día. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu tiempo y por tocar un tema tan complejo hoy día. Muchas gracias por la Yani, oportunidad. también muchas gracias por acompañarnos hoy día. Quiero Encantada. invitar también a las personas que nos ven a que revisen el capítulo del podcast Artificialmente Hablando, que habla sobre ética y privacidad de datos en inteligencia artificial. El podcast está disponible en todas las plataformas, así que vayan a echarle un oído a eso. Agradecer también a la Universidad Autónoma por brindarnos este espacio y hacer posible este proyecto, y a todas las personas que trabajan detrás de cámaras para también llevar la información a ustedes. Así que nos vemos en un siguiente episodio.